La forma en que Maduro se burló de Boric, la grave acusación que hizo en contra de Sebastián Piñera, los nuevos antecedentes que permiten sospechar ahora, como algo más que una hipótesis, que Nicolás Maduro tuvo injerencia en el estallido de 2019, la carrera presidencial de Camila Vallejo y lo que realmente pasó en la elección de Carol Cariola en este nuevo resumen semanal. Todos sabemos que los conflictos entre Maduro y Boric son antiguos. Y por esta razón tuvo diferencias incluso con el resto del Frente Amplio y obviamente también con el PC. De hecho, mientras Boric decía que el modelo bolivariano no era un modelo a seguir, nosotros tenemos que como tratar de ver desde la experiencia política que significó la revolución bolivariana o que ha significado la revolución bolivariana, que desde mi perspectiva por lo menos está en una crisis, más allá de los factores externos, en una crisis que nos dice que ese no es el camino a seguir. Camila Vallejo participaba, mientras tanto, de un homenaje a Chávez el día de su muerte. Nos sentimos muy orgullosos del ejemplo de dignidad que ha dado el pueblo venezolano y cómo ha sido capaz, junto al comandante Chávez, de avanzar en la integración de Latinoamérica y el Caribe. Porque no creo que son un prócer solamente de Venezuela, sino que de Latinoamérica. Quizá por eso Maduro no ha perdido oportunidad de burlarse del presidente de Chile, cuestión que obviamente a ningún chileno le gusta, porque Boric podrá ser un payaso, pero no un tirano como él. Pero también porque hemos recibido a millones de venezolanos que se vieron obligados a arrancar de su país gracias al estado de miseria en que su gobierno los tiene. Entonces, ese tono destemplado, ofensivo, ridículo incluso, molesta. Dicho eso, una cosa son las rencillas o diferencias personales entre Boric y Maduro y otra muy distinta que cuestione la existencia de una banda criminal que ha causado estragos en Chile y que es venezolana. Pero esta semana, Nicolás Maduro, junto con comprometer un cierto grado de ayuda en el tema migratorio, fue bastante más lejos de lo habitual en sus imputaciones a nuestro país. Pongan atención, por favor, a lo que dijo. ¿Quién se llevó para Chile a estos delincuentes? ¿Quién los conoció, los contrató y los apoyó en Cúcuta para invadir Venezuela el 23 de febrero del 2019? ¿Quién fue a Cúcuta a invadir Venezuela? El recientemente fallecido, que en paz descanse, expresidente Sebastián Piñera. La derecha chilena. Según la tesis del dictador venezolano, Piñera les habría dado asilo, les habría pagado y habría importado delincuentes para que llegaran a Chile. Absurdo. Cuando asumió su segundo gobierno, ya había suficiente descontrol migratorio como para que Piñera contribuyera intencional y activamente a empeorar las cosas. Se trata de una acusación delirante. Como delirante son en general todas las cosas que dice Maduro. Pero hay algunos aspectos que a mí, al menos, me dejaron pensando. Obviamente, la tesis de que Piñera haya querido desestabilizar políticamente su propio gobierno es completamente ridícula. Pero hay algunas consideraciones que hacer sobre la acusación de Maduro que tienen que ver con él, más que con el expresidente chileno. La primera es que esta es la primera vez que el gobierno de Maduro reconoce, débilmente, pero reconoce la existencia del crimen organizado de origen venezolano en Chile. Pero ojo, porque ese reconocimiento va asociado a una vieja disputa que tuvo él, Maduro, con Piñera. No dice solo que hay bandas venezolanas en Chile o que esas bandas las trajo Piñera. Dice que esa importación se produjo a propósito de un conflicto que él personalmente tuvo con Piñera. O sea, 1, confirma que hay mafias venezolanas en Chile. 2, asegura que esas mafias las trajo el gobierno de Piñera, pero acá viene lo importante, que eso ocurrió después de que Piñera lo enfrentara a él y cooperara activamente en un intento por derrocarlo. Algo así como, comillas, se metió con nosotros y bueno, no se dio cuenta y ups, se llevó criminales venezolanos a su propio país. Un problema antiguo con un expresidente fallecido sale a colación a propósito del problema actual de seguridad que hay en Chile, muy ligado a la inmigración ilegal. Maduro no suele ser comedido ni prudente. Y esa labia suya me hizo pensar que quizá la actitud del gobierno venezolano en relación a este tema, el migratorio, fue
y hasta cierto punto sigue siendo una forma de represalia contra Piñera y en menor medida contra Boric. Analicemos los hechos y veamos si hay pruebas. El 2018, Piñera dijo esto a propósito de Venezuela. Se crea una visa de responsabilidad democrática, la que deberá ser solicitada en el consulado chileno en Caracas u otros en Venezuela, y que otorgará un permiso de residencia temporal por 1 año, prorrogable por 1 vez, y que también permitirá la solicitud de la residencia definitiva. Esta visa podrá ser solicitada a partir del día 16 de abril de este año. Es quizá el primer acto de Piñera que Maduro interpretó como un gesto hostil, y en cierto sentido lo fue. Que se lo mereciera es otra cosa, pero obviamente tendría impacto en la relación de Chile con el país azotado por la narcodictadura de Maduro. Obviamente esto no tiene nada que ver con la llegada del Tren de Aragua que entró al país en el 2016, pero da cuenta de que el deterioro en las relaciones con Venezuela puede haber sido más relevante de lo que parece en el estado actual de las cosas. Ahora, la verdadera declaración de guerra de Chile a la dictadura chavista se produjo en febrero de 2019. Sebastián Piñera estaba de vacaciones en Caburga cuando recibió un llamado. Era Iván Duque, presidente colombiano, para informarle que el día 23 de febrero iba a caer el régimen de Maduro, según antecedentes que tenían los servicios de inteligencia norteamericanos y colombianos. Y que ese mismo día varios presidentes de América harían entrega de ayuda humanitaria a los venezolanos en la frontera venezolana, en Cúcuta, como un gesto de celebración al derrocamiento de la narcodictadura. Teóricamente, en ese acto iban a estar presentes el presidente de Colombia, de Paraguay, el secretario general de la OEA y, el más importante, el vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, con estos antecedentes es que Piñera decide ir personalmente a Cúcuta. Pero poco a poco, varios gobiernos empezaron a retroceder. El peruano, el argentino, el brasileño y el propio vicepresidente norteamericano. Entonces, el hecho es que el día D estaba solo Piñera, el presidente colombiano y el representante de la OEA, porque el paraguayo se fue a la primera señal de que las cosas no iban bien. Se trató de una apuesta arriesgada por parte de Sebastián Piñera, aparentemente avalada por Benjamín Salas, su asesor internacional, que después admitió privadamente que esto había sido un grave error, y en contra de la opinión de la mayoría de los asesores del segundo piso. Lo cierto es que Piñera terminó con el presidente colombiano, el señor de la OEA, y con Juan Guaidó, el supuesto flamante y nuevo presidente de Venezuela, sentado frente a un panel de aparato de televisión, viendo mapas y cómo se llevaba a cabo el proceso. Pero la multitud de venezolanos que iba a aparecer, la rendición de los militares, nunca se produjo. De hecho, una nota de ex ante aseguraba que Piñera estaba furioso. Hasta anoche nos decían que la gente iba a estar. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Apuntaba a las pantallas y decía, esta imagen está mostrando un triunfo de Maduro. En fin, muchas de las iniciativas más arriesgadas de Piñera fueron exitosas y meritorias, creo yo, como el rescate de mineros en la mina San José. Pero esta terminó en un papelón internacional. ¿Qué tanto influyó todo esto en la llegada masiva de venezolanos a Chile? ¿Tuvo algo que ver este episodio con el estallido? Volvamos a los datos. Un mes después de asumir su gobierno, el 2018, Sebastián Piñera ofrece acogida a los venezolanos, como veíamos en el video anterior. Y ojo, ¿saben ustedes cuántos venezolanos llegan a Chile? 300.000, solo en 2018. Y el 2019, 249.000. Obviamente el gobierno de Chile procede a expulsar a muchos, pero en suma y resta, se quedan 300.000. Es una cifra brutal y coincide con el año anterior y el mismo año del estallido. Importante. Obviamente, la idea de que esos 300.000 eran parte de bandas criminales que Piñera trajo y asilo en Chile es absurdo. No tiene sentido. Pero lo que sí es cierto es que la actitud del expresidente parece haber tenido claramente lo que se llama un efecto llamada. O sea, más allá de sus intenciones, eso fue lo que pasó. Si a eso se agrega que la política migratoria que tuvieron los gobiernos anteriores a Piñera tendía a regularizar inmigrantes ilegales, más que expulsarlos, no se puede descartar que en el contexto de este ingreso masivo hayan llegado también criminales, y no pocos. De hecho, personalmente, creo que es lo más probable. La pregunta es,
qué papel tuvieron ellos en el estallido y qué clase de vínculos tenían con el gobierno venezolano. El propio Alberto Espina, ministro de Defensa en ese tiempo, lo dijo. Venezolanos y cubanos habían tenido participación activa en el 18 de octubre del 2019 y los meses siguientes. Y según la misma nota de ex-ante, lo hizo en función de información que recibió de las Fuerzas Armadas chilenas y de la PDI. El hecho es que hasta ahora no había más antecedentes al respecto. Nunca supimos qué pasó. Pero el propio Maduro conectó la llegada del crimen organizado a Chile con la participación de Piñera en Cúcuta. Hubo algo así como una acción positiva por parte del gobierno venezolano en relación a estas bandas y su ingreso a Chile. ¿Cuánto pudo afectar en la nula disposición que ha tenido a cooperar, al menos con antecedentes, con el gobierno de Chile? No lo sabemos, pero la referencia a Cúcuta por parte de Maduro parece confirmar que algo hay. Personalmente, creo que Piñera incentivó la inmigración venezolana, obviamente sin dimensionar del todo los resultados. También hemos iniciado este proceso para que aquellas personas que ya están en Chile puedan regularizar su situación en nuestro país. Pero que Maduro usó el efecto llamada como oportunidad, si no de facilitar el ingreso de terroristas de manera directa, al menos de no contribuir en absoluto a evitarlo. Eso parece bastante obvio a estas alturas. El punto es, reitero, ¿qué tanto incidieron este tipo de personas en lo ocurrido en nuestro país entre el 18 de octubre del 2019 y los meses posteriores? De nuevo, veamos los hechos. Hasta el 18 de octubre, el vandalismo, las movilizaciones del metro, tuvieron que ver con estudiantes secundarios, con especial participación del Instituto Nacional y el INBA. Nosotros porque en su mayoría eran estudiantes jóvenes, o sea, menores de edad. Y eso lo fuimos viendo muy seguido. Yo me atrevería a decir desde julio para adelante era marcado, o por lo menos de los 5 días de la semana, 3 días eran enfrentamientos con el Instituto Nacional. Vándalos, anarquistas juveniles, revolucionarios de macetero, como dicen algunos, capaces de causar daño, pero de una manera no demasiado sistemática u organizada. Esto es lo que se veía en esos días. Dando la pelea por tus pobres, grande cabro, grande. Por supuesto, todo avalado por políticos que romantizaban las evasiones y les daban una connotación social que jamás tuvieron, de representación del malestar. Claramente, hasta ese momento, 18 de octubre, lo corrobora Crespo en su libro, Éxito en ventas en nuestro país, era eso, solo eso. Pero de pronto, saltar torniquetes se volvió pop. No sé si recuerdan al propio Boric, el rey de lo performático, saltando el torniquete. Pero todo cambia radicalmente ese 18 de octubre en la noche. De pronto, Carabineros empieza a recibir llamadas de otro tipo, también relacionadas al metro, pero que parecían responder a un modus operandi muy distinto, algo más parecido al terrorismo que al vandalismo o la anarquía. Se trataba de la quema de estaciones de metro, 7 estaciones completamente incendiadas esa noche. Cemento y fierro incendiados. 18 estaciones parcialmente quemadas y 93 con muchísimos daños. Y acá hay que pensar, los estudiantes, protagonistas de las evasiones, usaban molotov. Es verdad, pero una molotov o varias molotov no queman una estación de metro. Es imposible, menos aún al mismo tiempo, porque todo fue casi en simultáneo. Absolutamente imposible. De modo que no es demasiado especulativo decir que al menos las 7 que fueron completamente destruidas tuvieron que ver con actos terroristas organizados, planificados. Hay más, desde el primer minuto, los hechos de violencia eran hasta cierto punto indefinidos, ¿no? No se sabía quiénes eran, no se sabía qué querían en realidad. En su libro, Crespo lo dice claramente, no había consignas sociales, solo eran enfrentamientos con carabineros. Nadie dejó panfletos, nadie se atribuyó responsabilidades, nadie aludió a alguna causa. Era todo y nada al mismo tiempo, pero con un objetivo claro, caos y ataques a carabineros. De hecho, según cifras del Ministerio del Interior, entre el 19 de octubre del 2019 y la misma fecha, 2020, fueron atacadas 585 comisarías. Vecinos, los mismos que se quejan de que faltan comisarías y carabineros en sus barrios, queman las que tienen. No tiene sentido. Los matinales hablaban en esos meses de malestar social, de abuso. A las dolencias de la gente en nuestro país. Que el descontento ciudadano no tiene hoy día un color político.
Los políticos que nos gobiernan hoy también. En esta línea divisoria entre quienes quieren terminar con los privilegios, los abusos y la precariedad y quienes quieren evitar que esos cambios se produzcan, nosotros nos ponemos de manera muy clara junto al pueblo que se está movilizando. Pero esa interpretación de los hechos, de movimientos ciudadanos, de manifestantes pacíficos, de organizaciones de la sociedad civil, no se condice con la naturaleza de los hechos. La gente de trabajo, la gente normal, no quema sus supermercados, sus farmacias, sus medios de transporte. Y el anarquismo no tiene una capacidad de organización y de fuego como la que se vio en esos días. Los delincuentes comunes tampoco. Es absurdo, es contradictorio y es lamentable que nadie haya hecho autocrítica al respecto y que los medios de prensa tradicional y los políticos en general mostraran la debilidad que mostraron. No queda más que preguntarse, por tanto, ¿qué tipo de persona o de grupo es la que se beneficia del caos? Pienso que acá hay varios involucrados, unos periféricos, otros dos centrales. Están los estudiantes de tipo Instituto Nacional, jóvenes violentos, con disposición al vandalismo y la anarquía y que por alguna razón piensan que nada los va a afectar. Sin embargo, que ellos cooperaran no significa que hayan sido los organizadores del evento. Los políticos de la izquierda extrema también tuvieron un rol importante, más allá de que avalaran e impulsaran la violencia, le dieron también una interpretación completamente funcional a sus propios intereses y de esa forma el relato caló en los ciudadanos que vieron en la destrucción y el fuego la representación de su propia rabia. Sin embargo, si el Frente Amplio hubiera tenido un rol más activo en términos de organización, esto no habría resultado. Y además se habría sabido. Por eso creo que los progres ñuñoínos caben en la categoría más de oportunistas que de autores materiales o intelectuales de lo ocurrido. Tan oportunistas como el saqueador de ocasión, que también irrumpió en escena en medio de esta tragedia nacional. Obviamente el Partido Comunista no está a ese nivel. Es, como sabemos, mucho más organizado y proactivo. No es simplemente oportunismo el que explica su actitud. Sabemos que justifican la lucha armada. Justifican la lucha armada, pero hoy consta además que intentó activamente presionar al INDH para que acreditara hechos no ocurridos, torturas, violación de mujeres, detenidos desaparecidos. Lo dijo el director del INDH hace un tiempo. Funcionales del Partido Comunista me pidieron la renuncia, la directiva del Frente Amplio, en su momento dado también los planteamientos que mantenía el instituto no eran de su gusto, eran las que tú has señalado, que declaráramos que habían presos políticos, que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que había que desmilitarizar el Gualmapu. Sin embargo, y como dice el comandante Claudio Crespo en su libro, hubo cosas que ninguno de los grupos anteriores, salvo el PC, estaba en condiciones de hacer. Y me atrevo casi a asegurar que la dimensión que tomó el conflicto solo se puede explicar a partir de un actor, el crimen organizado. Luis Manuel Marcano, investigador en Derecho y Relaciones Internacionales y juez del Tribunal Supremo en el exilio de Venezuela, dijo hace algún tiempo en una entrevista cooperativa que el crimen desmonta el sistema de seguridad y de tranquilidad de la ciudadanía respecto a sus instituciones. Tú desmontas eso, decía, y desmontas un sistema político. La idea de un Nicolás Maduro intentando desestabilizar al gobierno de Piñera a modo de represalia contra Chile no parece descabellada entonces. Y la mafia es perfecta para cumplir una función como esta, porque el desarrollo de su negocio requiere de ciertas condiciones y la principal de ellas tiene que ver con el control territorial. De hecho, los ataques coordinados y masivos contra comisarías, por ejemplo, tienen que ver con eso, con abrirse paso, con remover obstáculos, el primero de los cuales, el más obvio, es el de debilitar a la policía que les ofrece resistencia. Tenemos acá, por tanto, a un grupo que por una parte tenía un motivo para generar caos y las condiciones materiales para hacerlo también. ¿Quién podía tener recursos, por ejemplo, para subsidiar a manifestantes? Esto es un hecho. O sea, a mí me lo contó una fuente directa. Llegaban buses de gente pagada a Plaza Baquedano. Había que financiar la revolución. Sin plata no se puede. Es sabido que en torno a estos acontecimientos se desarrolló además un comercio, no solo de merchandising del tipo perro matapaco. Se vendían, todo esto lo cuenta Crespo en su libro, resorteras para que el lanzamiento de piedras tuviera mayor alcance, bolsas de piedra, canicas, fuegos artificiales,
capuchas, guantes. No descarto la aparición de comercio informal, como le dicen, pero si se analiza con perspectiva, esto no es como la venta de Super 8 en las calles. Detrás de todo esto hubo, insisto, una industria. Y no eran ataques espontáneos o inorgánicos, había organización. En la primera línea, escuderos, igual como para carabineros. Luego, líneas de personas que lanzaban rocas con las manos, más atrás, tiradores de balines, tuercas, bolas de cristal que eran lanzadas con la resortera. Y después, gente con láser verde para encandilar. Por supuesto, lanzadores de molotov. Se veía también circular algunos con carretillas llenas de piedras que amontonaban a veces en los basureros con el objeto de que los revolucionarios tuvieran municiones. Otros abastecían a los soldados de comida y bebida. Algunos se dedicaban a lanzar pintura a los vidrios de los autos policiales para que perdieran toda visibilidad. Apagadores de lacrimógenas, montadores de barricadas. Demasiados recursos, demasiada organización. Yo le pido a cada uno de ustedes que se pregunten cuántos días pueden tomarse a la semana sin trabajar. ¿Cuántas molotov podrían construir con sus ingresos mensuales? El hecho es que esto empezó el 18 de octubre, bajó su intensidad en febrero, nada que ver con el Acuerdo por la Paz, y se terminó gracias a la pandemia. Pero insisto, sostener este ritmo por 4 meses y a ese nivel es prácticamente imposible si no hay mucha plata y mucha organización, mucha. Lo cierto es que todo esto contribuyó al avance del crimen organizado y por eso es que es tan grave, fue tan grave ver a políticos enarbolando el discurso en cuestión, porque muchos de esos hechos los vimos con nuestros propios ojos, quizá no con tanto detalle, pero con evidencia suficiente como para saber que el movimiento de ciudadanos no tenía nada. Y creo que ahora, todos los que están en ese momento, que en ese momento dijimos la verdad, tenemos hoy el deber moral de sumarnos a la propuesta que hizo Gerardo Varela hace algunos días y que Carter recogió, de exigir indulto inmediato a carabineros. Es lo mismo, ese presidente es tan serio que indulte. Este tema hay que hablar porque tiene que ser parte de la campaña presidencial y la campaña de alcalde. Esto no puede ser un tema que nos preocupe simplemente a unos ciudadanos de a pie. Hay también una razón adicional para sospechar de Venezuela, y es que, pese a la miseria en que tiene sumido su gobierno a los ciudadanos, tiene un excelente sistema de seguridad apoyado por Cuba, al que se le atribuye tener un nivel de inteligencia que está entre los mejores del mundo. Eso podría explicar que hasta ahora se sepa poco y nada, porque los comunistas pueden hacer pasar hambre a su gente, pero nunca descuidar el control que tienen sobre las personas. Presidente Boric, llegó la hora de demostrar con los hechos y de verdad el respaldo a carabineros. Llegó el momento de la autocrítica y de asumir la responsabilidad con que usted, su vocera y la gran mayoría de su gobierno actuó. Por eso, como chilena, le pido indulto a carabineros ahora, indulto a carabineros y medidas concretas, toque de queda, para empezar, porque la situación no da para más. ¿Y sabe qué? Hay algo muy cierto que dijo Sebastián Piñera en su momento. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable. Eso, de lo que tanto se burlaron, ha quedado demostrado. Era un enemigo poderoso que hoy cobra vida de chileno gracias a que ustedes, el gobierno, y usted, presidente, lo minimizaron. ¿Qué tan cierto es que somos anticomunistas? ¿Es verdad que la militancia en el PC es un obstáculo insalvable para que Vallejo sea presidente? ¿Podemos confiar en que no será candidata solo porque ella lo dice? Yo acompaño al presidente hasta el final, hasta que él determine. Pero usted es de las personas que dicen, yo jamás en mi vida querría ser presidenta de la República. Que no voy a caer en esa trampa, Mónica. Los planes de la vocera de gobierno para competir en la presidencial, las encuestas que tiene a su disposición, las conversaciones que ha tenido con su círculo más íntimo, sus posibilidades reales de ganar y la estrategia con que se puede enfrentar en esta segunda parte de nuestro resumen semanal. Es bastante obvio que la derecha tiene hoy mayores probabilidades de ganar la presidencial. Los dos candidatos mejor posicionados son de derecha. Evelyn Matei, con un 25% de intención de voto, subió 4 puntos, y José Antonio Kast con un 12%, según Cadem. Bachelet y Vallejo lo siguen, pero muy de lejos, con un 4% a la primera y un 3% a la segunda. Es una distancia que obviamente tranquiliza a muchos y tiene sentido, pero no podemos olvidar que en la última elección hubo momentos en que el que lideraba las encuestas era Joaquín Lavín con un 10%. Lo seguían Bachelet, Jadwe y Kast, pero todos con un 3%. Bueno, Lavín
terminó perdiendo incluso la primaria de su coalición. Más todavía, en abril de 2021, estoy situándome en el mismo mes que ahora y con la misma distancia en relación a la elección presidencial. Esto decían las encuestas. Pamela Giles lideraba con un 20%. La seguía Joaquín Lavín, 14%, Daniel Jadue, 11%, Evelyn Matei, 7%, Sebastián Sichel, 6%. Más atrás estaban Kast, 5%, Rincón, 4%, Muñoz, 4%, Desbordes, 4%, Boric, 3%, Narváez, 3% y Briones, 1%. O sea, entre los candidatos de derecha, Kast, que terminó ganando la primera vuelta, era el cuarto de 6 y Boric, quinto de 6. Al propio Boric, a 12 días de la inscripción de su candidatura, le faltaba recolectar 20.000 firmas. De hecho, esto le decía Pamela Giles en esos meses. Enfrenten que no lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere. Analicemos entonces las opciones reales de Vallejo sin sobredimensionar el carácter predictivo de las encuestas, faltando tanto tiempo para la elección. En términos de conocimiento público, algo que obviamente es fundamental en una presidencial, Camila Vallejo tiene un 95% de conocimiento. Entre marzo y abril subió 3 puntos. Todos saben quién es. Por otra parte, Vallejo representa un sector que, por lo visto, es incondicional. La aprobación a la gestión de Boric, por ejemplo, es de un 30%. Y este número es constante. O sea, haga lo que haga, diga lo que diga, pase lo que pase. De hecho, incluso en el peor momento, o sea, cuando se hizo público el escándalo de las fundaciones, las variaciones fueron insignificantes. Piensen ustedes que el 38% de los electores aprobaron el mamarracho, y esto es mucho decir después de un proceso escandaloso, tanto por la conducta de los representantes que integraron la Convención Constitucional, como por el contenido del texto que se sometió a votación. Estamos hablando de una izquierda radicalizada y cuyo fanatismo llega al punto de tolerarlo todo. Bachelet, una figura política bastante más amable, no contó con un apoyo incondicional como el que ha tenido Boric, de hecho. En fin, pareciera ser que hay un 30% de apoyo a todo evento con el que Vallejo podría razonablemente contar. Pero ¿saben ustedes cuál es la aprobación que tiene ella personalmente en su gestión como vocera? 42%. De hecho, está a solo 2 puntos de Toa, que no es comunista ni tiene el prontuario que tiene Vallejo. Un 42% de aprobación considera, por tanto, un porcentaje significativo de votantes que no son radicales o fanáticos, personas que la ven, que la oyen. Bueno, un candidato de izquierda con ese porcentaje de aprobación es un candidato perfectamente capaz de pasar a segunda vuelta y con altas probabilidades incluso. Esto la derecha tiene que considerarlo. Ahora, si uno piensa en el desempeño electoral de Vallejo, en su trayectoria política, ha sido impresionantemente exitosa. Podemos tener la peor impresión suya como persona, podemos ser anticomunistas, pero no podemos dejar de analizar los hechos con objetividad. Vallejo fue presidenta de la FECH y recién egresada de la universidad postuló al Congreso. ¿Y saben ustedes cuál fue el porcentaje con que ganó esa elección? Casi un 44% de los sufragios válidamente emitidos. En una elección parlamentaria atomizada por definición, en que compiten 11 candidatos, concentrar el 44% de las preferencias es impresionante. Nuevamente, hablamos de un resultado que supera con creces la representatividad del PC. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que va a ganar? No, pero que hay que tenerle respeto. Y sobre todo por lo que ya se sabe de su entorno personal. Estamos hablando de una persona que miente mucho y se equivoca poco, en un país en que la mayoría de sus habitantes no están en Twitter o siguiendo atentamente la trayectoria de sus políticos. ¿Cuántas veces no se nos olvida a nosotros mismos algo que pasó o dijo alguien? ¿En qué consistía un determinado caso? Yo pensaba en esto cuando preparaba este comentario. Sería capaz de comentar, por ejemplo, el caso Cabal. Yo que me dedico a esto sin ninguna preparación. Un caso escandaloso y sencillo. Recuerdo poco, de hecho. Olvidar, pensar que hay un cambio efectivo en algún candidato no tiene que ver con la tontería o la ignorancia.
Y hay que contar con eso en las candidaturas, sobre todo si la derecha no hace la pega de exigir a sus adversarios que asuman la responsabilidad sobre sus errores. Les pido que pongan mucha atención a los proyectos de ley presentados o apoyados por Camila Vallejo para entender de quién hablamos realmente, porque son escandalosos y todos orientados a su nicho de votantes. Ese nicho, con que no se gana una elección, pero que es fundamental para ganarla porque constituye el piso, porque son activistas entusiastas y obviamente incondicionales. Vean estos proyectos que voy a mencionar a continuación e imaginen en quién tienen impacto. Derecho a sufragio para los adolescentes de 16 años, edad en que el Partido Comunista forma a sus militantes. Piensen ustedes que la ministra Jara milita desde los 15. Niños de 16 años votando. Pero Vallejo ha sido más radical que eso. O sea, a propósito del mamarracho, fue parte de un proyecto orientado a que en el plebiscito votaran niños mayores de 14 años. 14 años. Intentó también que estudiantes de todas las edades participaran en la convención. ¿Realmente cree que un niño de 14 o de 16 tiene la formación suficiente como para poder votar y tomar decisiones en un tema tan técnico, además, como un texto constitucional? Sabe que son manipulables, útiles, cosas al servicio de su causa política. De lo contrario, ¿cuántos asesores de esa edad tiene la vocera? ¿Cuántas de sus decisiones las toma aconsejada por adolescentes? Ninguno, pues, no es tonta. Pero como de manipular se trata, Vallejo firmó también un proyecto para que con 21 años un joven pudiera llegar a ser, oiga bien, senador. ¿No se da cuenta la señora de que tenemos a una mayoría significativa de incompetentes en el Congreso como para agregarle inexperiencia a los senadores? Ni siquiera tiene sentido argumentar sobre la inconveniencia de estas iniciativas porque sirven para ilustrar una sola cosa. Nada la detiene, carece de escrúpulos. En materia de retiro, ¿podemos razonablemente creer que ella cambió de opinión y dimensionó el daño que causaba solo cuando llegó al gobierno? Los argumentos técnicos estuvieron siempre disponibles. De hecho, el propio Boric, siendo diputado, hizo presente el riesgo. Vean ustedes, el cambio de conducta Vallejo antes de ser gobierno. Nuestra bancada del día de hoy ratifica el apruebo al retiro del 10% de la AFP. Y ahora Vallejo ya en el poder. No podemos seguir con esto como una política pública. Los retiros son medidas contingentes desesperadas, no buenas políticas públicas. Los retiros vaciaban las cuentas de ahorro, pero eran útiles para convencer a los chilenos de que su modelo de propiedad y administración estatal de los ahorros era mejor. El objetivo era político y el empobrecimiento de los trabajadores, el daño colateral que estuvo dispuesta a pagar. Todo vale, el fin justifica los medios. ¿Cuántas medidas para destruir el modelo económico durante la pandemia impulsó Vallejo mientras era diputada de oposición? ¿Cuántas iniciativas imposibles de concretar impulsó a sabiendas de lo que hacía? Algunos ejemplos. Suspender los despidos por fuerza mayor en medio de la crisis. Genial, ¿o no? Se prohibía funcionar a las empresas, pero también se les impedía despedir. ¿Ignoraba los efectos que podían tener estas ideas? ¿Realmente creía que el maná caería del cielo? ¿Es tonta? No, no es tonta. Sabía. Pero los comunistas creen que el poder productivo debe estar en manos del Estado o de aquellos que el poder político los habilite para ellos, como en China. Y para esos efectos, la quiebra, la nacionalización, expropiación, es útil. En esta línea va su idea de declarar el litio de interés nacional o la idea original del mismo proyecto que apuntaba a nacionalizar Sokimich, una empresa privada. ¿Qué mejor que el Estado empresario? Poder económico que llega a sus manos sobre la base de un discurso mentiroso. También quiso suspender el cobro de aranceles y matrículas durante la pandemia. En alguna parte de su conciencia podía creer ella que una institución de educación sobreviviría así o algo así. No es tonta, sabía que no. Sabe que no, pero en Pei no hay engaño cuando se trata de ganar simpatía con vistas a una elección. Y sabe también que cuanto más frágil y debilitada está la educación, más espacio de control tiene el Estado. También estuvo por fijar precios y garantizar gratuidad de algunos productos y servicios en estado de catástrofe. Obviamente, también sabe lo que eso implica, que algunos trabajen gratis como mínimo. Lo hizo ella. Renunció a su remuneración. ¿Cuántos podían darse ese lujo? No importa. Si la idea no prosperaba, ganaba a costa de su populismo fácil,
Si le iba bien, el modelo que detesta seguía destruyéndose. Nada podía salir mal. En la crisis del COVID, en 2020, presentó 2 mociones parlamentarias para nacionalizar el patrimonio total de las AFP y disponer, esto es textual, de sus utilidades para destinarlas a fines colectivos. De nuevo, expropiar los fondos con ahorro de los trabajadores chilenos para que el Estado pudiera disponer de ellos. Supuestamente la educación le importa, así llegó al poder hablando de educación. Pero mientras todos los expertos alertaban sobre los graves efectos que podía tener la suspensión de clases durante la pandemia, y estudios nacionales e internacionales coincidían en eso, ella se oponía a reanudar clases hasta el cese de estado de catástrofe. ¿Qué importa el rezago de los niños? Nada, no eran los suyos. De hecho, fue partidaria de exigir la aprobación automática del año escolar en 2020. ¿De verdad creía que esta era una buena idea? No es tonta, es perversa. Destruir el capitalismo, esa es la idea. Y para eso, asfixiar lo más que se pueda, sobre todo cuando el costo político lo asume un gobierno de derecha. ¿Saben ustedes detrás de cuántos proyectos de ley a favor de cuotas ha participado Vallejo? Hay un proyecto que se discute actualmente. De nuevo, atención, porque es insólito. Para que las empresas con 100 trabajadores o más estén obligadas a contratar un 10% de trabajadores que tengan entre 18 y 28 años, pero sin experiencia laboral previa. O sea, usted tiene una empresa con 100 trabajadores y debe salir al mercado a buscar 11 personas que cumplan con la exigencia de no tener experiencia. ¿Por qué? Obviamente hay funciones que se pueden desempeñar sin experiencia, pero ¿puede alguien obligarme a buscar gente con esas características? Si se trata de cuotas, ¿por qué tendrían que ser jóvenes y no viejos a los que les cuesta más encontrar trabajo y cuya experiencia puede ser útil? ¿A quién se despediría para lograr ese 10%? Es evidente, es un producto, un proyecto anti-experiencia, pro-inexpertos. Me gustaría saber a cuántas personas de estas características ha contratado Vallejo. Gente que llegara sin haber hecho nada con su vida profesional. Aunque el caso es injusto. A esos inexpertos, si existen, no los paga ella. Y para el activismo político la experiencia no es tan relevante. En materia de interferencia en las libertades individuales, también fue parte de una iniciativa orientada a que la prioridad en la contratación de una empresa la tuvieran trabajadores locales, con un mínimo de un 40%. O sea, ¿qué pasa si una empresa hiperespecializada se instala en algún lugar de Chile y las personas de esa zona no tienen competencias para trabajar en ella? ¿No dimensiona la vocera la carga que representan todos estos caprichos suyos? Obvio que sí, pero no importa. Ganar es el lema. Ganar con populismo y gobernar sin capitalismo. Miren esto. Proyecto de transformación social, ciudadano, popular, de carácter democrático, feminista y con la idea de empezar a superar el modelo neoliberal que tiene obsolescencia programada y que lo está demostrando. ¿Ya? Pero hay más. Cuota de género en alcaldías, cuota de género en directorios, paridad en candidaturas, paridad en el TC. El indigenismo del mamarracho, ¿lo recuerdan? Pues bien, ella estuvo por la creación de universidades indígenas interculturales, obviamente financiadas con impuestos, por crear una comisión de pueblos indígenas, por consagrar los derechos lingüísticos de pueblos indígenas, en fin, por apoyar una agenda que está lejísimo de las prioridades de los chilenos, indígenas incluidos. Estamos hablando del nicho, del núcleo duro de fanáticos que necesita para ganar. Aborto libre, por supuesto, no respeta nada ni a nadie, utiliza a los hijos ajenos en favor de su causa política. Esperar que respete la vida del niño que está por nacer sería una ingenuidad. Y siendo coherente con la obsesión sexual de la feminista, partidaria del adoctrinamiento a través de normas de educación sexual y de género obligatorias, como es de esperar. Respeto a veganos y vegetarianos en la Junji. ¿Alguna inquietud sobre los efectos que este tipo de alimentación pudiera causar en la salud de los niños? No importa. No le importa. En coherencia con el odio del PC a los ricos, con la envidia que inspira esa ideología, estuvo a favor del impuesto al patrimonio y, oiga esto, de fijar un monto máximo de herencia. Atención, porque acá lo que sobrepasa el monto máximo, ¿sabe a dónde va? Al Estado. Entonces los padres deben tener límite en lo que dejan de herencia a sus hijos. Los políticos, para cobrar impuestos, en cambio, no tienen techo. Como gozó
siempre de seguridad especial, estuvo a favor de la restricción en la tenencia de armas. Eso al mismo tiempo que impulsaba y avalaba la violencia. Desde la cómoda posición de parlamentaria quiso exigir que las policías no contaran con armas no letales en las manifestaciones. Cuando leí esto pensé que se trataba de un error, pero no. No es que quisiera prohibir armas letales, quería prohibir también las no letales, incluía carabinas lanzagases. O sea, Carabineros debía salir a la calle, garantizar el orden público, pero con megáfono, supongo. ¿Qué clase de moral tiene una persona que pone en riesgo la vida de otras personas exponiéndolas a salir a la calle con el deber de garantizar el orden y la seguridad pública sin herramientas suficientes? Daño colateral, uno más, no importa. Sabía lo que pasaba, pero el poder bien vale unos muertos. Esta es una parte de la historia de Camila Vallejo, pero hay que decirlo, se trata de una noticia en desarrollo, porque si uno analiza lo que hace y dice hoy, es perfecto para ganar una campaña presidencial. Parece militante de Republicanos o de la UDI, porque sabe perfectamente qué hacer o qué decir para ganar. Atención con ella, es peligrosa. El punto es, ¿quiere ser presidente Vallejo? ¿Tiene posibilidades? La información es contradictoria. Ella ha dicho explícitamente lo siguiente: no, y no quiero ni siquiera hacerlo porque tengo claro cuál es mi trabajo en este momento, acompañar al presidente Gabriel Boric, y agregó: yo acompaño al presidente hasta el final. ¿Alguna vez usted se ha imaginado como candidata a la presidencia de la República? No, y no quiero ni siquiera hacerlo porque tengo claro cuál es mi trabajo en este momento y acompañar al presidente Gabriel Boric hasta el final. Pero, según una nota publicada en La Tercera, Vallejo ya habría tenido una conversación privada con Boric sobre sus aspiraciones presidenciales. ¿Y saben ustedes por qué creo que Camila Vallejo tiene altas probabilidades de ganar la elección o la siguiente? Porque no es tonta. FNM hace un seguimiento permanente a sus vocerías y redes sociales, a su historial legislativo, ha firmado 257 proyectos, a entrevistas en medios nacionales, locales, etc. Y hemos visto que tiene un discurso que, si uno no conoce su prontuario, podría ser perfectamente, como decíamos, el de la vocera de un gobierno de derecha. Cuestión que confirma que nuestras ideas son las que nos permiten ganar, no las de ellos. Por ejemplo, en relación a Venezuela, fue la primera en exigir colaboración de Venezuela y lo hizo con firmeza antes que Boric. Hemos no solamente solicitado, sino que exigido la máxima colaboración de Venezuela en este caso. Necesitamos también colaboración para continuar con nuestra política de expulsión por ingresos irregulares de población migrante, particularmente la población venezolana que ha ingresado por la vía irregular. Para poder concretar, no solo identificar aquellos que están en Chile de manera irregular, sino que poder proceder a sus expulsiones como corresponde. ¿Alguien le cree? No. Los que sabemos de lo que es capaz, no. Pero hay que tomar nota. Se refiere a un tema máximamente sensible para la ciudadanía. Y su discurso es impecable. Y esto es peligroso. No solo porque puede permitirle ganar, sino porque no es confiable. Ese es el punto. En relación a Jadwe, ella fue vocera de su candidatura presidencial cuando ya se conocían los hechos de corrupción que lo involucraban. Esta era la forma en que lo describía. Yo creo que porque Daniel justamente surge como candidato popular. Creo que es el que mejor representa el sentir del pueblo en estos momentos. Sin embargo, en una entrevista con Mónica Rincón, reciente, repitió la muletilla más institucional que hemos oído por años y tomó distancia. No soy vocera y no es mi rol hablar en nombre del Partido Comunista. Lo importante es que en este debate las instituciones tienen que funcionar y si hay sospechas de él, bueno, tendrá que hacerse cargo de aquello. Respecto del general Yáñez, el nivel y el tono que usó durante el estallido fue brutal. Acusaciones al voleo, exigencia de responsabilidad en relación a abusos jamás cometidos. Pero hoy llama a la prudencia en relación al general Yáñez. Obviamente Yáñez merece no solo respeto, sino además el indulto de todos los carabineros presos por actos de los octubristas. Pero lo dice ella hoy, porque necesita a las policías. En relación a la presencia de militares en las calles, idea que comparto, lo que dice hoy es esto. Y cómo hemos usado a los efectivos militares da cuenta de que es posible
hacer un uso responsable de ellos para lograr objetivos específicos. En su momento cantaba con Cariola esto otro. En otra entrevista, ahora en una radio de Antofagasta, FM Quiero, reconoció que uno de los principales problemas que tiene nuestro país es la migración venezolana, especialmente tras el secuestro y homicidio del ex militar Ronald Ojeda. Ella habló antes que Boric de Ojeda y después no tuvo problemas con referirse a la migración y con apellido venezolana. Pero fue más allá, comillas. Los que son delincuentes hay que expulsarlos. Los que están además de manera irregular en nuestro país también hay que lograr que efectuemos las expulsiones administrativas. O sea, nada de regularizar, simplemente expulsar. Mientras Toá llamaba al orden al mercado Lo Valledor, ella decía que había que apoyarlo. La posición del gobierno es que respecto a las medidas de control de ingreso de recintos privados es legítimo que se quiera poner exigencias, estas exigencias per se. Si la competencia presidencial se hiciera teniendo a la vista la trayectoria de cada candidato, obviamente Vallejo no tendría opción alguna, pero la memoria es frágil y el discurso correcto da resultados. Lo vimos con Boric, bien peinado, ordenado y con un discurso más de derecha que de izquierda en la segunda vuelta. Puede ganar, y si fuera mínimamente honesta o hubiera alguna razón para pensar que hoy tiene a disposición antecedentes que no tuvo en su momento, sería tranquilizador, pero no es así. Miente, inventa, difama, utiliza. Y no es creíble que en un lapso de 3 meses, entre que fue vocera de la candidatura de Jadwe y ministra vocera de Boric, haya tenido información sobre la economía, la seguridad y todo lo que hoy dice y suena razonable. Sospechoso, muy sospechoso. Y por eso, lo menos que se espera hoy es que toda la derecha y la centroizquierda hagan un esfuerzo de memoria sobre ella y cualquier comunista. Soy Tere Marinovich, directora ejecutiva de FNM para FNM, y los invito a sumarse a FNM por la vía de una suscripción mensual en Patreon o transferencia electrónica, porque el trabajo que hacemos demanda recursos y porque queremos hacer muchas cosas más.